Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos sean a Enigmation, un gustazo que estén por aquí. Justo en mi video anterior había comentado que iba a dejar descansar todo este tema de los icebergs y a concentrarme en mis videos habituales. Y de repente, ¡pum!, otro iceberg, pero de muertes horribles y extrañas ocurridas en tiempos modernos. Y es que los casos que encontré son muy interesantes y era forzoso hacerlo. Entonces explico rápidamente cómo funciona un top tipo iceberg. Comenzaré por los casos menos fuertes, pero conforme vayamos bajando en la lista, se irán poniendo más y más horribles hasta llegar al último puesto, donde verás la muerte más aterradora y brutal. Con una pajilla para beber. Esta es una de las muertes más absurdas de la lista, pero curiosamente es la que más posibilidades tenemos de que nos ocurra. Ahora, con todo este esfuerzo para reducir el uso de plásticos nocivos para el planeta, se han eliminado de muchos sitios el uso de la pajilla, o como lo conocemos en México, el popote de plástico desechable, y se ha popularizado su versión de metal reutilizable. Pues ¿quién diría que este sería el objeto que llevaría a la muerte a Elena Struthers Garner, de 60 años, quien en su casa en Inglaterra iba caminando con un vaso de vidrio de esos que tienen una tapa de metal, cuando se tropezó y tuvo la terrible suerte de caer sobre la pajilla de acero, entrando directamente por la cuenca de su ojo izquierdo, llegando hasta el cerebro. Su hermana fue quien la encontró en el suelo minutos después, ya que no escuchó la caída. Inmediatamente llamó a emergencias, pero ya era demasiado tarde. Después de eso, los forenses recomiendan que jamás se usen pajillas de acero en un vaso con una tapa que la mantenga fija en el mismo lugar. Sin duda, un caso terrible, pero el que sigue es mucho peor. En un parque acuático. En agosto del 2016, Caleb Thomas Schwab, de tan solo 10 años, había ido a un parque acuático en la ciudad de Kansas, Estados Unidos, y se subió al tobogán llamado Verrückt, que en su traducción del alemán significa el demente, el cual era considerado el tobogán más alto del mundo en aquel momento. El tobogán estaba diseñado para que quien se aventara de él llegase a alcanzar velocidades de infarto, de hasta más de 110 kilómetros por hora en algunas partes. Es por eso que la gente debía lanzarse con unas pequeñas balsas inflables para evitar el roce. El problema es que en una parte de una pequeña curvatura, las balsas podían salir despedidas por los laterales, por lo que a los diseñadores se les ocurrió la brillante idea de colocar unas protecciones con malla para evitar que alguien se cayera, pero lo que no sabían es que aquella idea resultaría 100 veces peor que una caída de 50 metros. Y es que los cálculos que hicieron fue con personas adultas con peso de más de 50 kilos, pero Caleb era un niño de 1,37 metros. Desde luego pesaba mucho menos, por lo que al llegar a esa subida, su cuerpo salió despedido a más de 100 kilómetros por hora, teniendo la terrible suerte de impactar con la cabeza en los arcos de las protecciones. El golpe fue tan fuerte que prácticamente fue decapitado de manera instantánea. Toda la horrible escena fue presenciada por su hermano, quien desde el suelo vio descender así el cuerpo de su hermano, aún sujetado a la balsa inflable. Todo este caso fue terrible y después de cientos de demandas y pagos millonarios, el parque terminó cerrando definitivamente en el 2018. Hierro fundido. Descendemos un poco más y si lo anterior fue perturbador, lo que vas a ver a continuación es el auténtico terror. El escenario: la fábrica de los tractores Caterpillar en Illinois, Estados Unidos. Steven Dierkens tenía apenas 9 días trabajando en aquel sitio, por lo que no estaba familiarizado con los peligros del lugar, el cual, por cierto, ya tenía varias quejas de muchos de los trabajadores de la carencia de medidas de seguridad. Se le pidió al novato
que tomase una muestra del hierro de una especie de caldera. Al acercarse, el cual era un lugar sin barandillas, perdió el equilibrio y cayó al contenedor lleno de hierro derretido a más de 1400 grados centígrados. El accidente fue tan horrible que solo quedó la mitad de su cuerpo fuera de la tina. Los forenses aseguran que su muerte fue prácticamente instantánea. Lo que sucede cuando un cuerpo humano toca algo tan caliente como el hierro fundido es que todos los líquidos del cuerpo entran en ebullición y evaporación, por lo que básicamente explota. Ahora, ¿qué tan rápido esto sucede? Pues no se sabe, ya que evidentemente no hay pruebas concluyentes. Como sea, fue un caso horrible que, investigando, me quedé impactado al saber que no es la primera vez que sucede. Implosión. Ya pasó un año de aquella tragedia y creo que a estas alturas la mayoría ya sabe qué fue lo que sucedió con el sumergible Titán. De hecho, tengo todo un video en el canal para el que quiera saber cómo fueron los últimos minutos de aquel grupo de 5 personas que se aventuraron en un sumergible propiedad de la empresa Ocean Gate con la finalidad de ir a observar los restos del Titanic y que tristemente terminó implosionando debido a la brutal presión al encontrarse a esa profundidad, que era más de 3500 metros, cuando ya se le había advertido al dueño y capitán Stockton Rush que su sumergible no estaba preparado para ir más allá de los 1300 metros. Aquel suceso lo situó en este puesto porque aunque la implosión que acabó con sus vidas fue todo sumamente rápido, no deja de ser brutal, ya que prácticamente los 5 pasajeros fueron desintegrados al instante y lo que les sucedió a sus cuerpos en menos de un segundo es sumamente terrible. Para más detalles de este caso, te dejo el link de mi video en la descripción. Despresurización. Esto es todo lo contrario a lo sucedido en el puesto pasado. En vez de colapsar hacia el interior, sucede hacia el exterior, explotando el cuerpo literalmente. Y esto ha ocurrido múltiples veces, sobre todo en trabajos que incluye la presurización para poder trabajar a grandes profundidades. Pero ninguno ha sido tan brutal como el incidente de Beaufort Dolphin, el cual también narré en un video. A grandes rasgos, el 5 de noviembre de 1983, en la plataforma petrolera de Beaufort Dolphin entre Reino Unido y Noruega, un grupo de buzos se encontraban en proceso de despresurización en una cámara hiperbárica. ¿Por qué? Bueno, los buzos, para poder trabajar a esas presiones, en vez de respirar solo oxígeno, deben respirar una mezcla de nitrógeno, helio y oxígeno. Sin embargo, el cuerpo humano absorbe estos gases, por lo que la liberación de estos debe ser un proceso muy lento. ¿Qué pasaría en el cuerpo si sucede un cambio de presión abrupto sin haber pasado por este proceso? Pues exactamente lo mismo que pasa con un refresco cuando se destapa. Los gases se concentran en burbujas y salen disparados del cuerpo, y lo que hacen es básicamente romper todo lo que está a su paso, por lo que en pocas palabras explotan desde adentro. Pues esto es lo que sucedió aquel día. Una persona selló mal la compuerta antes de separar la campana de buceo y ocasionó que 3 buzos que estaban descansando en las camas explotaran muriendo al instante. Sin embargo, la peor muerte fue para el buzo que se encontraba cerca de la compuerta, cuyo cuerpo fue literalmente jalado por la abertura, pasando por un espacio de menos de 60 centímetros en menos de un segundo, cortándolo completamente en pedazos y expulsándolos por todo el lugar. Todo aquello parecía una escena de terror. Aquel día fallecieron los 4 buzos y una persona más que se encontraba cerca de la campana. Si todo lo que has visto hasta el momento te parece horrible, espérate a ver el siguiente puesto. Atrapado en una cueva.
Este lugar parece poco a comparación de lo que hemos visto en puestos anteriores, pero cuando te cuente la historia de John Edward Jones, sabrás por qué está en este puesto. El estudiante de medicina de 26 años y recientemente casado con una pequeña hija de 1 año, Edward Jones, era fanático de la exploración de cuevas. El 24 de noviembre del año 2009, él, su hermano y 9 amigos visitaron la caverna localizada en Utah llamada Nutty Putty. Era común que en este tipo de cuevas hubiese zonas en las cuales debías pasar prácticamente arrastrándote. John se quiso adelantar y se alejó de la ruta establecida, pasando por una zona poco explorada, llegando a un túnel que él creía que era el que muchos llamaban el Canal del Nacimiento. Llamada así porque el espacio era sumamente reducido y debían pasar prácticamente haciendo movimientos de serpiente, porque el espacio era tan pequeño que no podía ni siquiera atravesarlo gateando. John llegó al espacio de apenas unos 30 centímetros de alto por unos 50 de ancho y se dio cuenta que para pasar tenía que exhalar todo el aire. Y después de mucho trabajo lo logró, pero a los pocos segundos se daría cuenta de su error, ya que terminó atascado en un ángulo de 70 grados en un lugar sin salida y sin manera de lograr regresar. Su hermano fue el primero en encontrarlo y trató de jalarlo, pero fue inútil, por lo que tuvo que salir de la cueva a pedir ayuda. Cuando llegaron los equipos de rescate, John ya llevaba ahí 3 horas sufriendo la presión de toda su sangre y órganos presionando contra su cabeza. Durante 24 horas, más de 100 rescatistas trabajaron para poder sacarlo de ahí, pero fue imposible. Lo único que podían ver eran sus tobillos, y si intentaban jalarlo con una cuerda, tendrían que romperle las piernas en varias partes para lograrlo. Tristemente, su cuerpo no resistió más, y a las 27 horas de estar en esa posición, John sufrió un paro cardíaco y murió. Su cuerpo estaba tan atascado que ni siquiera sin vida fue posible sacarlo de ahí, por lo que hasta el día de hoy permanece dentro de la cueva. Una de las muertes más angustiantes que alguien haya sufrido. Maquinaria en una fábrica. Noviembre del 2020. Un trabajador de 65 años se encontraba revisando la maquinaria de una planta automotriz en Rusia, cuando sin querer fue jalado por una máquina giratoria. Este caso es especialmente horrible porque hay video del suceso. Video que obviamente no voy a poner aquí, pero que créanme, es terrible. Se observa cómo uno de sus brazos queda atorado e inmediatamente es jalado. Permanece así unos cuantos segundos, pero su cuerpo cede y comienza a enredarse en el tubo giratorio. Un trabajador observa toda la horrible escena y corre a apagar la máquina, pero ya había sido demasiado tarde. Nos acercamos a lo más profundo y lo que sigue es sin duda lo más aterrador. Trituradora de carne. Eran las 11:45 de la noche del 1 de mayo del 2013, cuando se hizo una llamada al 911. Lo que verían los equipos de rescate los perseguirá por el resto de sus vidas. Hugo Ábalos Shannon, de 41 años, en el sudeste de Portland, trabajaba para una empresa de limpieza que había sido contratada para limpiar las instalaciones de una empresa dedicada al procesado y empacado de carne. Al estar haciendo la limpieza del lugar, pasaba al lado de una máquina picadora de carne, cuando tuvo la terrible mala suerte de caer dentro. Debido al ruido de la fábrica, nadie lo escuchó gritar. ¿Cuánto tiempo estuvo en ese proceso? Realmente no se sabe y es mejor no pensarlo. La llamada de emergencia se hizo cuando ya habían encontrado el resto de su cuerpo enredado en la máquina. Cocinado.
En la fábrica de alimentos Bumblebee, la cual se dedica a cocinar y enlatar atún, sucedió una de las peores muertes accidentales que se tengan registros. Era octubre del año 2012 en Santa Fe, California, cuando José Molina, de 62 años, se encontraba trabajando en el turno nocturno, haciendo reparaciones en la parte trasera de un gigantesco horno de 11 metros de largo, cuando por ahí de las 5 de la mañana no se supo más de él. Sus compañeros de trabajo comenzaron a buscarlo por todo el lugar, pero no había rastros de él, y desde luego no era alguien que abandonaría el trabajo así de repente sin avisarle a alguien. Sería hasta la mañana cuando descubrieron algo aterrador. Su cuerpo fue hallado en el interior de uno de los gigantescos hornos, completamente cocinado. ¿Qué fue lo que le sucedió? Uno de sus compañeros creyó que José se encontraba en el baño, por lo que procedió a cerrar la puerta del horno. Comenzaron a cargarlo con 5 toneladas de atún que caían desde la parte superior del gigantesco cilindro, sin percatarse que ahí adentro estaba José. Después vendría lo peor. Procedieron a encender el horno. Literalmente, fue cocinado a 300 grados centígrados. Cuando los servicios de emergencia llegaron, fue declarado muerto en el lugar. 2 trabajadores fueron condenados por saltarse las reglas de seguridad, aunque ninguno tocó la cárcel debido a que todo fue un accidente. Los detalles de la muerte de José es mejor no relatarlos. Derretido. Estamos a un puesto de llegar al final de este iceberg, y lo que a continuación les voy a contar es simplemente terrible. Colin Scott, de 23 años, se encontraba caminando en el Parque Nacional de Yellowstone. Primero que nada, ¿qué es Yellowstone? Pues muchos lo asociarán con el parque natural con aguas termales. Pero lo que pocos conocen es que Yellowstone es en realidad un gigantesco volcán, considerado como el volcán más peligroso de todo el mundo. Estamos acostumbrados a ver los volcanes como montañas enormes y cuya punta es el cráter. Pues resulta que todo el parque de Yellowstone es en realidad un cráter. Estamos hablando de 85 kilómetros de largo por 45 de ancho. Es la caldera volcánica más grande del mundo y es tan peligrosa que se cree que si llegara a entrar en erupción, podría acabar con toda la humanidad. Sin embargo, que no haga erupción no quiere decir que no esté activo, y la muestra son todas esas lagunas de aguas termales que se encuentran a su alrededor, y todas tienen diferentes grados de peligrosidad. En algunas es posible que las personas accedan a ellas, ya que las aguas son tibias, pero en algunas otras son sumamente tóxicas por la cantidad de azufre que contienen. Pero en otras, sencillamente son aguas tan ácidas y calientes que prácticamente pueden disolver todo lo que tocan. Muchas de estas lagunas están cerradas para que las personas no se acerquen, cosa que Colin Scott decidió ignorar y junto con su hermana decidieron buscar una laguna en la que pudieran nadar. Colin se acercó a una piscina que curiosamente no se veía muy caliente. Sin embargo, esto es engañoso. El calor del agua puede estar arriba del punto de ebullición, pero su acidez las hace ver en calma, y esto fue lo que hizo que Colin se confiara. Todo aquello sucedía mientras su hermana lo estaba grabando en video con su celular. Colin se acerca al estanque y se agacha para comprobar la temperatura del agua, pero se resbala con algo y cae. Su hermana intentó rescatarlo, pero fue inútil. Su cuerpo inmediatamente desapareció y al no haber señal en la zona, tuvo que correr al museo cercano donde avisó a las autoridades. Resulta que aquel estanque era prácticamente ácido sulfúrico, por lo que cuando llegaron los equipos de rescate, solo pudieron ver el cuerpo de Colin flotar boca abajo, pero se determinó que ya había fallecido.
Intentaron recuperar el cuerpo, pero una tormenta eléctrica se aproximaba, por lo que tuvieron que abandonar el lugar. Al día siguiente intentaron recuperar el cuerpo, pero ya no había nada que sacar del agua. Se había disuelto completamente. Una muerte sin dudas horrible, y te voy a dar un dato perturbador. Yo creía que esto rara vez sucedía, pero según las estadísticas, las fuentes termales de Yellowstone han herido o matado a más personas que cualquier otro elemento natural. Y por si alguien se pregunta por el video que grabó su hermana, este nunca se ha filtrado al público y sinceramente es mejor que así se mantenga. Radiación. Llegamos al horrible fondo del abismo. Aquí es lo más aterrador que he encontrado y les contaré la historia de Hisashi Ouchi, de 35 años, quien en la mañana del 30 de septiembre de 1999 le ocurriría un terrible accidente. Trabajaba en la planta nuclear de Tokaimura, Japón. Ouchi se encontraba de pie junto a un tanque mientras un compañero de trabajo vertía en él una mezcla de óxido de uranio desde un balde. De repente, un destello. Una luz azul inundó todo el lugar. Los que conocen sobre el material radioactivo saben que quienes ven esa luz es prácticamente una señal de muerte. Ambos trabajadores no tenían mucha experiencia en el manejo de uranio con ese nivel de enriquecimiento, y sin darse cuenta, habían vertido demasiado en el tanque, por lo que desencadenó una liberación de radiación sin control. Ouchi, al estar más cerca de la reacción nuclear, fue quien tuvo la mayor exposición a la radiación. Cuando fue trasladado al hospital, no parecía que hubiese sido tan grave. Tenía la cara ligeramente roja e hinchada y los ojos muy rojos, pero no había quemaduras, por lo que todos pensaron que estaría bien. Pero en menos de un día, su condición empeoró. Comenzó a necesitar oxígeno. A los 6 días, su condición había empeorado drásticamente. Su médula ósea estaba completamente destruida, por lo que su cuerpo no podía generar nuevas células. Su piel comenzó a desprenderse lentamente y le comenzaron a salir ampollas por todo el cuerpo. El dolor era terrible y a las 2 semanas ya no podía comer por sí solo, por lo que tuvo que ser alimentado por vía intravenosa. Podría seguir narrando los síntomas, pero créanme, son sumamente horribles. Para que se den una idea, es como si estuviese siendo cocinado desde adentro, a fuego muy bajo, como si alguien lo hubiera metido en un horno de microondas. A los 2 meses del accidente, el corazón de Ouchi finalmente se rindió. En ese momento, prácticamente ningún órgano le funcionaba. Su otro compañero, quien estuvo en el accidente, también terminó falleciendo, pero 4 meses después, con síntomas similares. Y bueno, este ha sido el iceberg de las muertes más brutales en tiempos modernos. Esto es demasiado fuerte, pero también el recordar que todo puede terminar un día nos hace apreciar más la vida. Si te gustó el video, regálame un super like y por favor no olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te recuerde cuando suba un video nuevo. Y si quieres continuar con el terror, suscríbete a mi canal secundario Enigmation Historias, en el que te estaré narrando creepypastas, leyendas urbanas y más historias perturbadoras. Te dejo el link en la descripción. Vamos a hacer crecer esta comunidad de amantes del terror y las historias oscuras. Muchísimas gracias y muy buenas noches.